Innovar la educación para impulsar el talento del futuro es el tema que vamos a conversar, que vamos a desarrollar en FutureLand. Para mí, como secretario de Educación del Estado de Jalisco, reviste una gran responsabilidad el hecho de saber que la manera en que formemos hoy a los niños, a los jóvenes, va a determinar en buena medida la competitividad de nuestra sociedad jalisciense en este caso, o de la sociedad mexicana o internacional, porque sabemos que hoy los niños que están en las aulas, los jóvenes que estamos formando, van a competir de manera global, cosa que hace algunas generaciones no era así. Uno competía con las personas que tenía más próximas en su comunidad, a veces en el pueblo o en una ciudad media, y hoy no. Hoy debemos de ser conscientes que el hecho es que los niños se están formando, se están estudiando, están aprendiendo elementos que estamos pronosticando que les van a ser útiles, porque en un mundo tan cambiante, las necesidades particulares de cada uno de los sectores productivos, de cada una de las posibles oportunidades de emprendimiento o cada una de las acciones en las que se quiera dedicar el ser humano, se ve ampliamente afectada por la tecnología. De eso vamos a conversar en este día. Y me gustaría comenzar hablando de los elementos en los que estamos considerando en educación en Jalisco para poder tener un plan y programa de estudios pertinente y más que eso, poder generar oportunidades de aprendizaje más significativas para nuestros alumnos. Y fíjense que en México es algo complejo porque tenemos un solo plan y programa de estudio para todo el país. Toda la educación básica, la educación que va desde la educación inicial en los primeros años de vida de una persona, de un niño, una niña en Jalisco, hasta la educación preparatoria, es decir, el bachillerato, prácticamente todo el país tiene el mismo plan y programa de estudios, lo cual en una época moderna pues no es nada aconsejable, es decir, esperaríamos que un país tan diverso como lo es México tuviera características, flexibilidad en cada programa que le permita a cada una de las entidades federativas, a cada una de los estados, poder determinar de manera más cercana a las necesidades que tienen sus alumnos precisamente para competir globalmente. Es decir, sabemos que tenemos nuevos modelos comerciales, sabemos que debemos desarrollar habilidades para aprender más que para memorizar. Toda esa parte los pedagogos, los que nos dedicamos a la educación, lo hemos observado desde hace varias décadas, pero hoy la emergencia sanitaria, para ser precisos, nos ha permitido poner en práctica de manera algo forzada esquemas que sean más innovadores y más alineados a esta realidad en la que viven nuestros niños y jóvenes. Hoy también tenemos que preocuparnos, por supuesto, por las necesidades que hoy entendemos, pero sobre todo por las que no entendemos. Está claro que esta orden, que por cierto yo que soy, pues estoy en la generación X, para mí fue apenas hace una década y media tal vez, que empezamos a tener estos perfiles generacionales claros. Antes las cosas se movían tan despacio que básicamente lo que le había funcionado a nuestros padres seguramente nos funcionaba a nosotros. Hoy no es así. Hoy los que somos maestros nos damos cuenta que los niños, que los jóvenes están teniendo experiencias educativas de una manera extraordinaria como nunca nosotros tuvimos. Y cuando digo nosotros nunca tuvimos, me refiero no solo a mi generación, también me refiero por supuesto a los baby boomers, pero también me refiero por supuesto a la generación silenciosa y sus papás y sus abuelos y bisabuelos. Todos nosotros, a diferencia, incluso compartimos mucho con la generación Y, pero sobre todo la generación X, nosotros tuvimos solo dos fuentes de instrucción o dos fuentes de instrucción principales. Una de ellas, sin duda, el profesor, el maestro, la persona que es el especialista en el área que estamos estudiando, y el otro es el libro. Una tecnología muy confiable, por cierto, pero una tecnología que tiene años que no cambia. Y en ese sentido, cuando nosotros teníamos una duda, todas las generaciones, insisto, yo diría que casi de la generación y hasta la historia de la humanidad, era necesario que otra persona nos explicara o nos instruyera o nos abriera el mundo a un nuevo conocimiento.
La otra vía, insisto, el libro o la propia experimentación, lo cual pues es muy limitada, sabiendo que yo puedo avanzar mucho más rápido si otro colabora conmigo. Esta generación, ¿no? La generación que hoy tenemos en las aulas es la primera que puede estar tomando una clase del tema que sea y tener una pantalla a un lado y puede estar corroborando si lo que dice el maestro es o no es cierto. Y eso sin duda provoca que los maestros no podamos competir contra eso. Es más, yo diría que ni intentamos competir, intentamos complementar, intentamos acompañar, hacemos una estrategia educativa acorde a las necesidades muy particulares que puede tener cada persona, sabiendo que hoy ya tiene un acceso a una información muy efectiva, a una instrucción muy efectiva. Tal vez podemos hablar más adelante si también nos provoca una educación efectiva, las plataformas, las pantallas, el internet, pero es un hecho que esta es la primera generación que va a tener un cambio radical, cuántico, disruptivo en términos educativos. Y es muy emocionante para los que nos dedicamos a la educación saber que esto va a pasar en nuestra época, en nuestro ejercicio profesional. Su servidor, como primer carrera, tuvo la de licenciatura en física, y cuando yo fui a mi primera clase, mi primer día en la Facultad de Física y Matemáticas, fue un poquito decepcionante que un maestro nos dijera que llegamos 100 años tarde a estudiar física, porque lo más emocionante de la física había sucedido en 1900 a 1910, fue una efervescencia, un salto cuántico literalmente, aparece la física moderna, todo lo que le da sustento a la física que hoy conocemos, y que en los siguientes 100 años simplemente se estuvieron corroborando las informaciones que en esa gran erupción tuvimos en esa área del conocimiento en particular. Y educación no había tenido ese momento. Prácticamente todas las profesiones y las actividades humanas ya habían tenido un boom por la tecnología o por una evolución natural o por genios que descubrieron nuevos conceptos. En educación estamos apenas por vivirlo, lo cual lo hace muy emocionante. Y entonces nos hace pensar, tenemos excelentes herramientas como lo son las habilidades digitales que se pueden generar con toda la tecnología, pero sabemos que requerimos desarrollarlas, podemos desarrollarlas en la medida que desarrollemos un pensamiento más ágil, más estructurado, habilidades propias para una operación global, por ejemplo, o habilidades que nos permitan mejorar nuestra capacidad interpersonal y de comunicación con otros equipos de trabajo, con otros equipos de estudio, con un cliente, con un proveedor, con un socio. Eso está muy claro, pero ¿cómo se desarrolla eso desde las escuelas, desde las aulas? Bueno, yo ahí diría varias ideas. Para poder impulsar desde el sector educativo competencias y habilidades para el futuro, sin duda tenemos que tener en presente dos grandes vías. Una, aquí la tienen, esta ruta que nos habla sobre responsabilidad digital, sobre habilidades STEAM, sobre la colaboración a distancia, sobre habilidades para la vida, sobre el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, estar atentos a las megatendencias, a las tecnologías emergentes, etcétera. Es decir, estas megatendencias, por decirlo de alguna manera resumida. Y la otra es, sin duda, y me parece más importante, es reconocer aquellas habilidades esenciales al ser humano. Cuando hablo yo de tecnología, me gusta mucho hacer referencia a que hay cuestiones en el ser humano que no cambian. Hay cuestiones literalmente que permanecen, y así debe de ser en mi opinión, inmutables a través del tiempo. Una de ellas, por ejemplo, la dignidad humana. Por mucha evolución, por mucha tecnología, por mucha inteligencia artificial que exista, robótica y demás, la dignidad humana siempre tiene que ser respetada. Es decir, nadie quiere ser reemplazado, pisoteado por una máquina o por otro ser humano. Es algo que no debemos dejar pasar de lado. ¿Por qué? Porque no es solamente por decreto, porque está en un derecho internacional o de derechos humanos, no, porque todas las personas sentimos, tenemos derecho a desarrollarnos, a ser felices, a complementarnos, a todo lo que nos anhela y nos hizo que hoy nos levantáramos de la cama, incluso aquello que nos hizo que no nos levantáramos de la cama y que nos quedáramos otros 5 minutos o 30 minutos. Estamos hablando de una condición humana fundamental que es la parte sensible, es decir, el respeto al ser humano es indispensable. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque me parece que para poder preparar a nuestros jóvenes hacia el futuro, al aprender a aprender, al estar preparados para profesiones que aún no existen,
hay que regresar siempre a las bases, formar desde el punto de vista antropológico muy sólido a las personas. La dignidad de la persona se deriva de nuestras 4 capacidades humanas o las principales: la inteligencia, la voluntad, los sentidos y las pasiones. Características únicas del ser humano, y esas se tienen que desarrollar. Cuando hablamos de habilidades blandas, de las famosas soft skills, sabemos que de fondo estamos hablando de antropología, estamos hablando cómo muevo la voluntad del otro. Pues la muevo, a final de cuentas, provocando que el otro quiera querer lo que yo quiero. Y tengo 2 grandes vías: obligar o motivar a que esa persona lo quiera hacer. Por lo tanto, sintetizaría, para poder seguir avanzando, que es tan importante conocer las megatendencias y las habilidades más aptas como las habilidades que toda la vida han funcionado en las relaciones humanas, en los negocios y en el desarrollo tecnológico, que es la empatía, la comprensión del otro, la persuasión y toda esta serie de habilidades que no hay que abandonar. Me gustaría compartirles entonces un poco de las plataformas y recursos digitales que utilizamos durante la contingencia y que dan muestra de lo que nosotros, como muchos sistemas educativos, no solo en México, sino en el mundo, vinieron haciendo cuando nos vimos forzados a hacer un salto cuántico de la manera en que operábamos los sistemas educativos. Quien ya se desarrollaba en plataformas como las que ustedes ven en la pantalla, pues sin duda fueron los más privilegiados. Y curiosamente no fueron las escuelas virtuales, no fueron, porque no son las que mayor consumo tienen de este tipo de plataformas. Es la educación tradicional, las universidades tradicionales, que aunque estén de manera presencial, pues ya utilizaban o Moodle, o ya utilizaban Microsoft Teams, o ya utilizaban Google Classroom, o cualquier otra herramienta para complementar la presencialidad. Este concepto de blended learning viene estando presente desde que aparecieron las primeras tecnologías. Muy probablemente, sobre todo las personas de mi edad, conocimos la tecnología más que en casa en una escuela, porque las computadoras, hasta que se abarataron, empezaron a difundirse en los hogares, pero antes uno conocía una sala de cómputo con 5, 10, 20 computadoras en una facultad, y esa fue la primera fuente de utilizar estas tecnologías, pero ya utilizábamos algún tipo de plataforma para poder mejorar la comunicación más allá de un correo electrónico. Hoy les puedo comentar que esta situación generó que tuviéramos unos saltos cuánticos impresionantes. En el caso de Jalisco logramos que de no tener ni una sola cuenta institucional pasáramos a 700,000 cuentas institucionales en pocos meses, que logramos que de la primera evaluación cuando empezó la pandemia y teníamos apenas conectados por vía digital a 23% de nuestra población estudiantil y de maestros y de padres de familia, saltamos al 80% en poco menos de un año. ¿Esto cómo lo hicimos? Pues con el esfuerzo de todos, y creo que aquí está una primera clave para entender que la preparación hacia el futuro, hacia esas nuevas profesiones y esas megatendencias no son exclusivas ni solo de la escuela, ni solo de los padres de familia, ni solo de la empresa o del gobierno o de una ONG, es un tema colectivo. Nosotros de esa manera construimos lo que ustedes también ahora ven en pantalla, una tecnología muy práctica, muy ágil. Utilizamos plataformas de acceso libre o gratuito, como el caso de Google. Utilizamos las tecnologías y las habilidades que ya habíamos generado en cursos y programas para maestros, pero simplemente las aceleramos y las escalamos. Utilizamos conceptos pedagógicos que los educadores tenemos mínimo 10, 15 años queriendo implementar en las aulas y que algunos compañeros lo habían logrado, como el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, etcétera. Cosas que ya nos dice la lógica que vienen mejor para los trabajos del futuro, para las tendencias que están por venir, pero que era muy difícil aplicar cuando no teníamos esa sana presión a la que me he referido. ¿Cuál fue esa sana presión? Pues en el caso de Jalisco, de un día para otro, ya nos regresamos de un puente el 17 de marzo y en lugar de ir a las aulas, citamos a la gente a la casa, en su casa, con una televisión educativa, con una plataforma llamada Recrea Digital, que es nuestra plataforma de contenidos de aprendizaje, y empezamos procesos de capacitación muy intensos para que se pudiera vivir esta transformación del 23 al 80 y tantos % de una adopción digital en los procesos educativos de un ciclo escolar en todos los niveles educativos. Esas metodologías, como les decía, agregamos otras más, Design Thinking, el tema
de gamification, todo el tema del movimiento maker, fue muy aleccionador. Y pongo un par de ejemplos. En los proyectos integradores, por ejemplo, que es esta idea de aprendizaje transversal, apoyando desde distintas asignaturas un solo proyecto, hicimos temas de robótica, hicimos huertos urbanos o huertos caseros, más bien dicho, y pudimos experimentar de manera transversal todas estas metodologías. Y la verdad que los maestros se sorprendieron de que no fue tan difícil como lo pensábamos, es decir, ya cuando, pues como un pato, ¿no? Que muy joven empieza a nadar de una manera muy sencilla, echándose al agua, pues así, nos lanzamos al agua y empezamos a intentar avanzar. ¿Cómo hemos hecho innovación en Jalisco? Miren, pues yo destacaría solo 3 elementos que me gustaría compartir como un caso de estudio que pudiera ser interesante, no solo para otros gobiernos, también para otro tipo de organizaciones. Uno de ellos es nos preocupamos, y esto lo hicimos, estos 3 puntos, fíjense, casualmente los arrancamos un año antes de que comenzara la pandemia, y no es porque tuviéramos información privilegiada de lo que estaba pasando en China, que un nuevo virus iba a gestar, nada de eso. Simplemente la lógica, ¿no? De prepararnos hacia el futuro. Hicimos 3 cosas. Generar una red de internet de fibra óptica propia del gobierno del estado. Jalisco está interconectado al día de hoy en todos sus 125 municipios con esta red de fibra óptica que llega a cada una de las escuelas, o por lo menos estamos en ese proceso. Ya el tendido de fibra óptica tiene un avance del 100%, el de microondas está casi en un 50%, y es con microondas que llegamos a escuelas pequeñas y por fibra óptica a escuelas que están en zonas metropolitanas. Pero el hecho es que vamos a conectar nuestras 11,000 escuelas a una red de alta velocidad que tiene un troncal de 100 hilos de fibra óptica y que educación arranca solo utilizando 2. Por lo tanto, tenemos afortunadamente muchos años para poder ir creciendo en velocidad y haciendo más robusta nuestra plataforma. La segunda acción que tomamos fue generar esta tendencia de cultura digital. Eso lo hicimos a través de Recrea Digital, y en ese sentido empezamos un año antes con las capacitaciones, con la generación de contenidos digitales, de tal manera que cuando arranca la emergencia sanitaria teníamos ya un avance muy significativo, y a la semana siguiente de la pandemia ya estábamos utilizando estos recursos. Mucha gente piensa que los hicimos en un fin de semana, evidentemente eso es imposible, fue simplemente esta acción que ya preveíamos. Y algo que no tiene que ver aparentemente directamente con la tecnología, y es una manera de organizar diferente a las escuelas a través de la promoción de la autonomía responsable. Es decir, en Jalisco damos lineamientos generales para las escuelas, pero eso que nosotros le exigimos a la federación de que solo tenemos un plan y programa de estudio, nosotros tratamos de romper esa limitante y le procuramos dar a las escuelas la mayor cantidad de responsabilidad, de libertad para tomar sus propias decisiones, y la verdad que confirmamos que no nos hemos equivocado. Cuando uno le apuesta que cada escuela es la que más sabe de su contexto, porque está más próxima a los niños, a sus papás, a su comunidad, seguramente va a tomar las mejores decisiones. Y cuando apuestas en 11,000 escuelas o confías en 11,000 escuelas, prácticamente las 11,000 te van a responder bien, y algunas pues evidentemente también fallamos, nos equivocamos, pero ya tienen un impacto muy bajo. Estas 3 cuestiones nos pusieron en una ruta que nos permite pues hoy ya tener un avance muy significativo en este año y medio de pandemia, y que nos da una buena pista de lo que puede ser el futuro de la educación, por lo menos en Jalisco. Las inversiones no han sido bajas, simplemente en conectividad tuvimos que invertir 4,000 millones de pesos, pero para poder hacer rendir este recurso lo hicimos a través de un esquema público-privado, porque esos troncales de fibra óptica no solo los utiliza el gobierno, también los utiliza la iniciativa privada, lo cual también da beneficios a los hogares de nuestros alumnos y de nuestros maestros, porque se abarata el internet, cosa que pues en todos lados el costo del internet tiende a ser algo que uno no puede prescindir de él, y en el caso de México y en el caso de Jalisco, pues no, en poblaciones con pocos habitantes era muy caro. Hoy se tiende a abaratar gracias a que entran nuevos proveedores y una simple regla de economía que es la competencia. Nosotros nos estamos preparando para el futuro con Recrea Digital, como les decía, es una plataforma, tiene recursos, la mejoramos todos los días, pero también las estrategias didácticas tienen que estar a la par. Hace un momento les decía, como maestros no podemos competir
con edutubers, porque no compites con uno, compites con miles de edutubers, con animaciones 3D, realidad aumentada, todo lo que encontramos ya en las plataformas. Entonces tenemos que cambiar nuestra práctica educativa y adaptar nuestra didáctica y tecnología a estas nuevas realidades. Un proyecto STEAM muy importante, porque el STEAM no solo fomenta Science, Technology, Engineering, Arts, matemáticas, etcétera, sino también nos permite trabajar de manera colaborativa y de manera transversal. Es algo que nos propusimos hacer desde los primeros grados de la educación básica y, por supuesto, fortalecerlo más en media superior, en bachillerato. Y un cuarto elemento que también puede resultar sorpresivo, hablar de familia, hablar de formación de padres de familia cuando hablamos de tecnología, pero es indispensable porque es un acelerador. Si la familia, si el maestro se involucra en la tecnología, es más fácil que pueda entenderla y por lo tanto utilizarla mejor para la formación, los padres de sus hijos y nosotros de los alumnos. Ciertas decisiones que tomamos, por ejemplo, es tener solo una plataforma principal, que es la de Google, con tecnologías Chromebook. Hemos empezado a equipar escuelas, capacitar docentes y beneficiar a estudiantes. Y me gustaría cerrar esta participación hablando sobre dónde estamos y sobre todo hacia dónde queremos ir. Tenemos en esta administración 6 años, vamos en 3, es decir, estamos a la mitad de esta gestión y gradualmente fuimos comenzando, como les digo, hace un año antes de la pandemia con estos esquemas, se aceleran en la pandemia, en todo este 2020, 2021, estamos impulsando fuertemente que un programa sea transversal a todos los grados escolares. No podemos llegar a tener un buen nivel de ciencia, por ejemplo, de vocaciones a la ingeniería, si no lo sembramos esas vocaciones desde la educación inicial, incluso preescolar y por qué más atrás no. Tenemos de hecho un programa de 1000 días de vida que empieza desde la concepción de un ser humano hasta sus 2 primeros años. Si sumas en días la concepción y esos 2 años suman 1000, y sabemos que vamos a tener una persona más capaz, inteligente, brillante, que se va a poder concentrar mejor si la mamá se alimentó bien, si tuvo atención médica, si el niño ya una vez que nace es estimulado, recibe una buena estimulación y por supuesto alimentación y cuidados de salud. Así de importante, y desde ese momento se va gestando una buena estrategia de fomento de ciencia y tecnología. Hoy tenemos, esta es la tercera semana de presencialidad en este ciclo escolar. Brindamos el servicio a 13,000 escuelas, las 11,000 que son públicas, más las privadas conforman a 13,000 instituciones educativas, centros de trabajo educativo, que tuvieron 3 opciones para poder tener estudio presencial, híbrido o a la distancia. Esto fue completamente libre, si era presencial o a la distancia. Y la cuestión híbrida se definió en función a la capacidad de espacios que tuviera la escuela. Si la escuela era pequeña con muchos alumnos, pues tuvimos que dividir a la población por mitad, pero si era una escuela que tenía amplios espacios, estamos permitiendo que los niños vayan todos los días, todas las semanas. Y evidentemente, si un padre de familia decidió estudiar a la distancia, lo está haciendo. Pero vemos eso también como una gran oportunidad, esta adecuación de la educación a la realidad de las familias y de las personas. En fin, para ir cerrando simplemente unas ideas, dispuestos a entrar en contacto a través de redes sociales, pero decirles que para nosotros fue clave la articulación. Por lo tanto, en nuestra estrategia futuro de preparar mejor al talento es indispensable la cuádruple hélice o la quíntuple hélice, es decir, gobierno, empresa, sociedad, academia y por supuesto el financiamiento. Sabemos que la innovación es ya forzada, es decir, sabemos en educación, aparte de las frases que ven en pantalla, tenemos una que yo insisto mucho, que hay que probar rápido, barato, pero sobre todo rápido, como decía Peter Drucker, porque es la manera de saber si algo funciona o no funciona, y creo que aquí todavía nadie tiene la solución. Por eso es que en Jalisco, y están invitados todos, en noviembre vamos a tener un congreso de educación sobre el futuro de la educación post-COVID. Ojalá que nos puedan acompañar. Y bueno, es parte de lo que les quería compartir en este proceso. Justo veo que estamos llegando al final del tiempo y solo agradecerles su participación.